Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la mesa Autismos y Educación Inclusiva. Voy a pasar a comentar un poquito cómo va a ser la dinámica de esta mesa. La hora que ven en pantalla está incorrecta, pedimos disculpas. Bien, como podemos ver en esta hoja de ruta, les voy a contar un poquito de qué va esta mesa, las características, los objetivos. Luego van a exponer las personas panelistas que están acompañándome. Para eso vamos a disponer de 1 hora y después nos vamos a tomar un espacio de 20 minutos para recibir las preguntas que vayan haciendo llegar con el mismo mecanismo para quienes ya estuvieron que está haciendo, que es escanear el código QR y acercar las preguntas allí y detallar si es específicamente alguna de las personas expositoras o si la pregunta es general. Y luego nos vamos a tomar unos minutos para poder responderlas. Bueno. Contarles que los objetivos que nos propusimos para esta mesa es contextualizar el paradigma de educación inclusiva, en diálogo con el autismo, ubicar los desafíos y avances en el contexto nacional, brindar información actualizada y orientaciones para la participación de personas dentro del espectro autista en el ámbito educativo y fortalecer el desarrollo profesional respecto a culturas y prácticas inclusivas. Voy a pasar a leer ahora las mini biografías de las personas expositoras. Contarles que, antes de leer las mini biografías, que el orden de exposiciones va a ser Claudia Cravea, Ignacio Navarrete, Lourdes Montes y Matías Cadaveira, y que bueno, que quien les habla, Sofía Bruger, va a estar moderando. Bueno, Claudia Cravea está representando a la organización Aletea, es madre de adolescente autista de 15 años, arquitecta egresada de la UDELAR, profesión que ejerce en la actualidad, ocupa actualmente el cargo de presidenta de la Asociación Civil Aletea, integra y coordina diferentes cursos y actividades que lleva adelante la asociación, es cofundadora de Capaces, que tuvo el primer premio de Desafío de Educación en 2019. Es formada en Diseño Universal para el Aprendizaje, tallerista en Autismo y Diseño Universal para el Aprendizaje y activista por la inclusión social y educativa. Bienvenida, Claudia. Bien, continuamos. Ignacio Navarrete está representando a la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio Navarrete es licenciado en Psicología por la Universidad Católica del Uruguay, diplomado en Mediación por la PUC, psicoterapeuta cognitivo-comportamental por SUAMOC, doctor en Evaluación y Orientación en Educación en la Universidad de Coruña, profesor asociado al Departamento de Neurociencia y Aprendizaje de la UCU, y sus áreas de trabajo e investigación se encuentran vinculadas a los trastornos del neurodesarrollo, diversidad funcional y la inclusión educativa. Bien, vamos con Lourdes. Lourdes Montes está representando a Federación Autismo Uruguay y a FAUCO. Lourdes Montes es maestra en primera infancia, máster en formación de profesorado, investigadora en educación inclusiva, activista e impulsora de derechos y proyectos colectivos a favor de las personas en situación de discapacidad y sus familias. Se desempeña como docente en Consejo de Formación de Educación en el Centro de Formación de Educación y docente en la DGIP. Docente en el curso de Educación Inclusiva de la Red Regional por la Educación Inclusiva 2023. Es cocoordinadora del Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva, fundadora de Amigos y Familiares de Personas con Autismo de la Costa, AFAUCO, y madre de Santiago Carrara Montes, joven de 17 años con autismo. Bueno, y tenemos a Matías Cadaveira, de Argentina, es capacitador internacional en bullying, comunica sobre la temática en medios como Filonews y Canal Encuentro Argentina, es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, tiene posgrados en autismo, Asperger y educación inclusiva, capacita y divulga sobre convivencia en la diversidad en sus redes sociales, es autor en Grupo Planeta Argentina y México. Tanto su cuenta de Instagram como su primer libro sobre autismo fueron declarados de interés educativo y social. Acompaña desde hace 20 años a personas autistas, familias y escuelas. Bueno, muy bienvenidos todas y todos.
te paso la palabra. Hola, bien. ¿Voy con esa? Ay, bien. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Algunas caras ya las conozco, así que gracias por acompañarnos. Reflexionaremos un poco en torno a los desafíos más importantes que tienen las familias en el marco de una educación inclusiva, apoyándonos en un relevamiento que realizamos a más de 200 familias con integrantes dentro del espectro autista. Nos centraremos en desafíos que se nos presentan a diario, que tienen que ver con la elección del centro educativo al cual enviaremos a nuestros hijos, la familia como red de apoyo, el acompañamiento en el aula y la importancia de mejorar las alianzas para fortalecer a la comunidad. Aletea es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para la inclusión social de personas dentro del espectro autista. Trabajamos bajo la convicción de que la inclusión social es posible y que las personas neurodivergentes tienen mucho para ofrecer a nuestra sociedad. Nacimos en el año 2017 y desde ese momento hemos venido trabajando junto a un gran equipo de voluntariado en 3 líneas de acción, la que tiene que ver con las familias, dando apoyo, guía y contención, otra que tiene que ver con la recreación y el deporte, ofreciendo propuestas inclusivas para niños y adolescentes autistas, y la que tiene que ver con la formación, ya sea hacia docentes, asistentes personales, acompañantes terapéuticos y familias. Nos encontramos en este momento impartiendo la 5ª edición del curso de acompañamiento terapéutico en el espectro autista. Como les comentaba, como aporte a esta ponencia, hemos realizado un relevamiento que tiene como objetivo acercarnos a una construcción sobre la inclusión educativa vista y vivida y sentida desde la familia. Cabe aclarar que este relevamiento no tiene resultados con validez estadística y fue realizado en el marco de nuestra asociación con el mero objetivo de enriquecer y fortalecer las reflexiones que dejaremos en esta instancia. Además de acercarnos a algunos datos interesantes, abordaremos aspectos relativos a las emociones y a las barreras que las propias familias consideran como importantes y claves a los efectos de poder definir una serie de desafíos que sean insumo para el abordaje de estrategias de intervención en el proceso de inclusión educativa de personas autistas. El primer concepto que me gustaría conversar es el que tiene que ver, como les decía, respecto a la elección del centro educativo. Si bien un 78% de las familias han manifestado que han inscrito a su hijo en un centro educativo de su elección, hay un 22% que han tenido que recorrer varios centros educativos para conseguir un cupo disponible para su hijo autista. Cuando una familia típica inicia el proceso educativo de su hijo o hija, probablemente y dependiendo de su contexto social, selecciona, teniendo en cuenta algunas pautas, el centro educativo que dará sostén a su educación. Las pautas que habilitan esa decisión tienen que ver con la cercanía a su hogar, lo que la familia puede pagar, con lo que la familia cree y sus creencias. En la mayoría de los casos, las mamás y papás pueden elegir el centro educativo de sus hijos. Sin embargo, cuando esa elección se enmarca en una familia atípica y sobre todo con personas dentro del espectro autista, no se presenta de la misma manera, al menos en la 4ª parte de los casos. Cuando al fin esa persona es aceptada en un centro educativo, probablemente esa escuela no está cerca de su hogar y tenga varios desafíos que sobrellevar, sobre todo económicos o de otra índole. En definitiva, la familia inscribirá a su hijo o hija en el centro educativo que finalmente los aceptó, pero no es exactamente aquel centro que en realidad había decidido elegir. La decisión de inscribir a nuestros hijos en un centro educativo es consecuencia casi de una única oportunidad que encontró la familia y que da respuesta a una larga e intensa búsqueda. Por otro lado, esa búsqueda
no solo se presenta una sola vez en su trayectoria educativa, sino que aparece una y otra vez a lo largo de la misma por las grandes barreras que presenta nuestro sistema educativo para la inclusión de personas autistas. Además, un 27% de esas familias han manifestado que han tenido que recorrer varios centros educativos para encontrar cupos disponibles en primero, segundo y tercer año de escuela. Esto habla de trayectorias educativas no lineales, de búsqueda y de cambios que condujeron a que en aquel momento sus hijos no asistan a un centro de su elección o que hayan tenido que cambiar muchas veces de centro educativo. Del total del relevamiento que hemos realizado, casi la mitad han recibido al menos una negativa de inscripción de parte de un centro educativo. Aunque en realidad no haya sido de su propia elección, de todas formas y hasta con cierto agradecimiento, las familias inician el proceso educativo de su hijo con gran expectativa y entusiasmo. Creo que ahí voy. El segundo aspecto sobre el que nos gustaría reflexionar es el relativo a la participación que tienen las familias atípicas en las escuelas, ya que la participación y la red de apoyo con la familia desempeña un rol fundamental en la construcción colectiva con las escuelas, y la involucración, implicación y participación del proceso educativo son un requisito indispensable para la inclusión. ¿Y en qué sentido decimos que las familias son claves en esa red de apoyo? Las familias disponen de información, recursos y de fortalezas que son muy importantes para construir una visión compartida de sus necesidades, así como de las formas efectivas para generar los apoyos. Y en relación a los apoyos, muchas veces nos centramos en el diagnóstico del estudiante, y aunque sabemos que tener un diagnóstico precoz es muy importante, no debemos olvidar que el objetivo fundamental de ese diagnóstico es planificar los apoyos que necesitan para alcanzar los logros acordados. Para intervenir y brindar apoyos en tanto, no es necesario tener un diagnóstico definido, sino que lo importante es poder conocer su contexto social, su manera única de aprender y sobre todo sus fortalezas, para desde allí poder construir objetivos de aprendizaje y de intervención en conjunto. En este sentido, un 63% de las familias perciben que son activos y participan de forma efectiva en las escuelas. Esto es una buena señal que beneficia las trayectorias inclusivas actuales, aunque sin duda es urgente atender a aquel 37% que aún manifiesta que su participación es inestable. Por otro lado, la tercera parte de las familias relevadas expresan que el apoyo y sostén que han recibido desde el centro educativo ha sido insuficiente, y esto nos hace pensar que aún hay mucho camino por recorrer, sobre todo en lo relativo a la implementación de estrategias y herramientas que apoyen a las propias familias. Sin embargo, un 53% de las familias consultadas consideran que la inclusión que se está llevando adelante con sus hijos es exitosa. Del resto de las familias, de la otra mitad, un 17% considera que su proceso es no exitoso. Y hay un alto porcentaje, la tercera parte, que no sabrían definirlo si es exitoso o no. Seguramente porque la trayectoria educativa ha sido muy compleja y ha variado durante las distintas etapas educativas. Y en contrapartida a esta participación que cualquier estudiante debería tener, se observa como un dato preocupante la cantidad de horas que los estudiantes autistas asisten a las escuelas, desde donde encontramos que un 28% asisten menos de 3 horas por día a la escuela. Y de ese 28%, la mitad solo asisten 2 horas por día. Cuando analizamos niveles más bajos, como nivel 3, nivel preescolar, vemos que la mitad de los chicos de nivel 3 reciben una reducción horaria. Algunas veces a la espera de un diagnóstico, informes, reuniones con uno u otro actor educativo, o por falta de conocimiento o estrategias de implementación,
es que se opta por decisiones de emergencia, sobre todo con los más pequeños, y que hacen que asistan menos horas por día a la escuela. Es también a partir del planteo de la necesidad de un asistente personal o un acompañante terapéutico desde el centro educativo y, por supuesto, de la imposibilidad que tiene la familia de acceder inmediatamente, que muchas veces se propone la reducción horaria a modo de solución de emergencia. Y en este sentido debemos decir que también un 13% de las familias han manifestado que aún están a la espera de la ayuda de parte del sistema de cuidados. De la experiencia con las 300 familias que participan en los grupos de apoyo de Aletea, surge la importancia que reviste el acompañamiento en aula para transitar la experiencia educativa. Eso es además confirmado por los datos de nuestro relevamiento, desde donde se desprende que cerca del 60% necesitan apoyo de acompañamiento, como un recurso potente para el proceso inclusivo, utilizado más allá de los niveles de inicial y primaria. Y si observamos por niveles educativos, que en realidad es la otra diapo, que la movieron, si observamos por niveles educativos, vemos que de los estudiantes autistas que asisten a las escuelas, un 57% utiliza el recurso del acompañamiento terapéutico o del asistente personal. Un 34% son de nivel inicial y solamente un 9% de los estudiantes que asisten a nivel secundaria utilizan ese recurso. Este indicador tan bajo con respecto del nivel primaria a secundaria nos deja entrever una de las grandes dificultades que tiene gran parte de este colectivo para continuar su trayectoria educativa más allá de sexto año de escuela, aún así con el recurso del acompañamiento en aula individual. Subrayamos también que este acompañamiento, y ahí tendría que ser la anterior, perdón, pero hubo una modificación, subrayamos también que gran parte, no hay problema, que está perfecto. Subrayamos también que es importante que una parte importante de ese acompañamiento es costeado por las propias familias que no reciben la ayuda por parte del sistema de cuidados. Y aquí un tema importantísimo que tienen las familias atípicas y es lo relativo a los grandes gastos que deben sobrellevar para que sus hijos e hijas puedan ir a la escuela. Perdón, pero ahora sí. Por último, de esta pequeña muestra que hemos obtenido, comentarles que un amplio porcentaje de familias viven la escolarización de sus hijos con ansiedad, incertidumbres y miedos, aunque con la esperanza de que es posible una buena educación. Este dato nos invita a repensar sobre la importancia de mejorar las alianzas y los vínculos entre los distintos actores, buscando la creación y el fortalecimiento de una comunidad educativa que viva y sienta a la diversidad como algo positivo y necesario en las escuelas. En más de un 50% las familias definen como importantes barreras la ausencia de estrategias para atender a alumnos autistas y la falta de formación en el área. El trabajo de la empatía en aula, la sensibilización y el abordaje de aspectos relativos a la propia condición son resaltados por al menos un 35% de las familias como acciones claves a llevar adelante. Y en la adolescencia, las posibilidades educativas disminuyen significativamente. Terminamos primaria y nuevamente se inicia esa búsqueda y vemos cómo las puertas se cierran casi herméticamente. Aquí, las familias y las propias personas autistas encuentran un gran vacío. Las oportunidades de continuar en la educación formal hacia niveles secundarios y terciarios es casi nula para un amplio grupo de estudiantes autistas que egresan de sexto grado de primaria. Y nuevamente nos preguntamos cuáles son los factores que determinan tal exclusión. Independientemente del nivel educativo, analizamos que un 72% de las familias han sentido alguna vez exclusión desde los centros educativos.
y que un 35% han expresado altos niveles de exclusión. El aula es el espacio más adecuado para las acciones. Perdón. Ahí va, hay que improvisar un poco. Para innovar y desarrollar buenas prácticas que no solo madurarán y se afianzarán desde la formación continua de los docentes y a través de la reflexión compartida, sino que necesitan un cambio de mirada, colaborativa y empática. Y cuando les preguntamos a las familias sobre qué consideraban más importante que debería tener un docente, un 73% de las familias han expresado que el factor clave es una mirada habilitadora y una actitud del docente frente al desafío de la inclusión. Y yo coincido con eso. Sin una mirada habilitadora, por más que seamos expertos en autismo, no lograremos una plena inclusión. Hoy, varios de nuestros hijos están escolarizados con muy buenas prácticas y experiencias de inclusión, pero decir varios no significa todos. Necesitamos comprometernos para que todas las personas autistas puedan acceder a una trayectoria educativa de elección y que puedan pertenecer a una comunidad educativa que se enriquezca con la neurodiversidad. Si hoy estamos aquí es porque elegimos el camino sin retorno hacia la construcción de esas prácticas de convivencia. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Disculpen por los papeles. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por ajustarte al tiempo propuesto. ¿Cómo estuve? Excelente. ¿Cuántos minutos me pasé? Excelente. Bueno, seguimos con Ignacio. Te dejo aquí. Gracias. Me paro. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría, sé que hay docentes, hay familiares, hay colegas, profesionales y demás, y les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, ¿sí?, como compañeros de escuela, de colegio o como docentes en su aula que habían personas con el diagnóstico o la condición de trastorno del espectro del autismo? ¿Quién se acuerda? ¿Algunos? Bien, ¿y cuántos se acuerdan en el liceo, ya en secundaria? ¿Cuántos? ¿Y en la universidad? Bien, sigan viendo las manos a medida que va avanzando en el sistema educativo. Vamos viendo que el propio sistema educativo, por algunas características del sistema o debido también a algunas prácticas educativas, van como no pudiendo avanzar en esa trayectoria en el desarrollo, en la enseñanza. No, algunos chiquilines, niños, niñas o adolescentes van quedando excluidos de ese sistema o segregados a medida que vamos avanzando en ese sistema educativo. Si yo también ahora les hago una pregunta y en realidad les digo, ¿cuánta neurodiversidad o neurodivergentes o cuánta diversidad había en el aula? Más van a levantar la mano, ¿sí? ¿A qué quiero ir con esto en realidad? Quiero ir un poco al concepto también que veníamos hablando de neurodiversidad o neurodivergente, sobre todo de diversidad funcional, ¿sí? Si nosotros partimos de la idea que etiquetamos alumnos, fijamos alumnos con cierta funcionalidad, vamos a encontrar como un grupo más chico, vamos a etiquetar o los podemos llegar a segregar. En este dibujo, en esta gráfica que está a mano izquierda arriba, que hay una campana de Gauss, donde van niños, niñas, adolescentes distribuidos de distintas formas, eso es la neurodiversidad que podemos encontrar o la diversidad que encontramos en un aula, ¿sí?, en distintos niveles. Si nosotros decimos del espectro del autismo, nosotros como sociedad vamos poniendo como los límites y vamos como segregando que hay un grupo que pertenece a un lado, otro grupo a otro lado, y en el autismo muchas veces es, bueno, a medida que va avanzando en los niveles iniciales, surgen ciertas barreras que van como dejando de lado a veces algunos niños, niñas, jóvenes, adolescentes fuera del sistema educativo. Y también, bueno, más adelante de algunos temas también sociales. Entonces, a lo que vamos es que la neurodiversidad o la diversidad funcional es parte también de la condición humana. Somos todos, en cierta manera, tenemos una diversidad funcional, una manera de funcionar. Es verdad que algunas personas, dependiendo un poco de su funcionamiento, las características que tengan, podemos agrupar o podemos ver que tienen mayores dificultades. Permítanme ir un poquito a la definición de discapacidad. Si nosotros pensamos, como dice acá en el concepto de discapacidad, la discapacidad es vista como resultado de la interacción entre las personas con limitaciones funcionales,
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Y las barreras debido a la actitud y al entorno que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en esta definición lo que vemos es justamente este concepto que todos, si ampliamos la idea, con una limitación funcional podemos estar en una situación de discapacidad. Dependiendo del lugar donde estemos, surge en esa gráfica, como yo decía antes, que nos ubiquemos en un lugar o en otro, ¿sí? A medida que crecemos podemos estar más en situación de discapacidad por nuestro propio desarrollo, pero también en realidad depende cómo vayamos viendo esa diversidad funcional y esa persona, dónde se encuentre, en qué contexto o en qué ambiente puede tener o no estar en una situación de discapacidad. Muchas veces pasa que las personas con autismo, dependiendo del contexto, la institución educativa, las buenas experiencias que tienen algunas instituciones, es porque esas barreras, ya sean del entorno o actitudinales, se van cambiando, se van modificando y se van parando de un nuevo paradigma, a la manera de entender esa diversidad y esa condición. En esta definición hay como dos puntos centrales, ¿sí? Por un lado, lo que tiene que ver con la identificación de las barreras y la identificación también de facilitadores, en cierta manera, ¿sí? Las barreras es todo aquello, como el otro día en la conferencia ayer también terminando, que se habló un poco más de las barreras y demás, encontramos que tenemos barreras que pueden estar en distintos lugares y es todo lo que impide una participación plena, la presencia, la participación en el aprendizaje del alumnado. Y los facilitadores es todo aquello que puede facilitar, optimiza o podemos tomarlo como trampolín para generar una mayor inclusión y un mayor funcionamiento de una persona. Y en esta definición justamente vemos esto. Yo no me voy a detener un poquito en la otra parte que tiene que ver con las actitudes y las percepciones. Lo voy a llevar con las investigaciones que tenemos hechas en Uruguay más relacionado a la percepción docente, pero también lo podemos llevar a distintos profesionales, técnicos y demás, la manera de entender y de ver esta neurodiversidad o la diversidad funcional. Entonces, hay distintos autores que se pueden clasificar las barreras o facilitadores de distinta manera. Yo voy a agruparlo en tres grandes categorías o en tres grandes dimensiones. Por un lado, las variables que están relacionadas con el alumno en las actitudes docentes. Lo que las investigaciones, algunas internacionales en Uruguay nos viene dando, es que va a depender a veces la actitud favorable frente a la inclusión, depende a veces de la naturaleza de la discapacidad y su gravedad. Me refiero, hay algunas alteraciones, discapacidades, alteraciones sensoriales, que los docentes están como más abiertos a la inclusión o no se la plantean tanto la cuestión de la inclusión o la aceptación, esa aceptación en un aula. Muchas veces discapacidades más que no implica lo cognitivo o ciertos procesos intelectuales se ven como más proclives a la inclusión que tiene que ver en el aula. Y en cambio, cuando hay un compromiso, más desafíos cognitivos, se ve como una mayor dificultad. Así como también el conocimiento de esa alteración. En el autismo venimos encontrando, sobre todo a medida que avanza, yendo más hacia lo que es secundaria y nivel universitario, venimos encontrando en Uruguay que hay como ciertas barreras por no comprender lo que pasa, que es como más, bueno, pero ¿qué le pasa? No le veo, pero en realidad es porque no sabe, porque no aprende. Es como que no se logra como esa empatía, no sé si es la palabra, pero no logran como contactar cuál es esa dificultad o ese desafío que tienen los alumnos que tienen o están dentro de la condición del espectro del autismo. En cambio hay otras que son más proclives a la inclusión. Por otro lado, tenemos variables que están relacionadas propiamente al docente que da la clase o al docente que está a cargo de un aula. Y ahí, sobre todo, lo que también vamos viendo es que a medida que aumenta, como recién pasó cuando pusimos el ejemplo, a medida que avanza el ciclo educativo, los docentes que se encuentran a veces en los cambios de los ciclos, de lo que era antes de sexto a primero liceo, o los cambios que pueden haber de educación inicial a primaria, o ya el cambio a bachillerato, o el cambio a la universidad, se presentan mayores barreras. ¿Sí? Las actitudes ya empiezan a cuestionarse mucho más, en el caso del autismo, de si esta persona puede seguir, se empiezan a generar otros tipos de cuestiones y dudas acerca de esa inclusión plena y esa educación más inclusiva. También lo que sí hemos encontrado que casi todos los docentes que tienen contacto con personas con autismo o con discapacidad en general tienen una actitud mucho más favorable frente a la inclusión y los que han tenido buenas experiencias desde el punto de vista de la inclusión son también más abiertos a nuevos desafíos, a la inclusión y aceptación de esa neurodiversidad en el aula. Por otro lado, tenemos otro grupo, también un tercer grupo, que son las variables más relacionadas al contexto. Más allá de que siempre surge el tema edilicio en los docentes, bueno, pero este edificio o
la luminosidad, algunos temas que tienen que ver también con el mobiliario, el tipo de ruidos o el ambiente que hay dentro de un aula, lo que tiene que ver con el acceso a materiales y nivel económico. Lo que nos hemos encontrado en investigaciones en los colegios con mayor y menor recursos, por ejemplo, a nivel económico sí se ve como una barrera, pero dentro de lo que demanda el docente como recurso económico, tanto en los niveles altos y bajos se pide más economía o más apoyo económico, pero cuando uno empieza a hacer los focos grupo, empieza a hablar más con los docentes, empieza a surgir sobre todo dónde está aplicado o dónde se destina ese dinero económico, hacia dónde va. ¿Sí? Es como, bueno, necesitamos más, pero hacia dónde o dónde volcarlo. Igual que el acceso a materiales. En algunos colegios y escuelas que había mayores recursos de materiales, algunos docentes pedían material, pero otros iban más como a la creatividad o a usar lo que estaba o tratar de ingeniar de alguna manera esos materiales para la didáctica dentro del aula. Depende también lo del mobiliario, lo que sea esto, que el otro también hablaban, algunos, bueno, el poder mover las mesas o que las mesas y las sillas se puedan mover, también lo veían como un buen recurso dentro de la institución, pero ahí también, y sobre todo más focalizado el TEA, veían el tema de los ruidos, el tema de arrastrar las mesas y las sillas, como una barrera en ese sentido que habría que poner como unas gomas, pero veían como bueno que el mobiliario se pueda mover y demás. Esto en realidad, todos estos resultados salen de investigaciones que hemos tenido con tesis de grado, maestría y posgrados de la universidad con distintas personas y junto con el equipo. A partir de todo esto, en realidad, y estos aspectos que yo vengo hablando, en realidad lo que venimos también y se viene presentando en el Congreso es que justamente hay que empezar a derribar algunos mitos o algunas creencias y ese cambio de paradigma que debemos hacer. Por un lado, superar el miedo, todo lo que tiene que ver con los miedos que uno tiene como docente, muchos docentes de no sentirse preparado, de no saber qué poder hacer, qué pasa si pasa tal situación dentro de un aula, dentro de una clase. Todos esos miedos, en realidad, por lo general, con información, con ver la oportunidad de tener una clase más diversa y poder trabajar, se logran superar esos miedos. También está en cuanto a la formación del docente, que se viene hablando, muchos docentes pedían como esa formación, pero la formación más que nada volcada y focalizada a lo que es la educación inclusiva o la convivencia educativa, más que es puramente, que a veces se pide como en trastornos o en alteraciones, lo que se veía en la inclusión va más relacionado a la formación en la educación inclusiva. Por otro lado, también tenemos que el docente también, y ir pensando como futuros profesionales y docentes a medida que vamos avanzando en los años educativos, el conocer cada vez mejor el sistema, el día de ayer, el conocer, bueno, que más allá de los marcos normativos internacionales y nacionales, conocer lo que se puede modificar, qué aportes tenemos, qué herramientas existen, a dónde podemos acceder y pedir ayuda, todo lo que tiene que ver con reflexionar, como recién hablamos, las comunidades y las redes que se están formando y las redes que están formadas, poder acudir a ellas. Entonces, bueno, necesitar lo que uno necesita del sistema, también uno ver lo que puede aportar, ¿no? No todos tenemos que aportar lo mismo, cada uno puede aportar desde un lugar o en el momento dado determinado de cada uno de nosotros. También hemos hablado a lo largo de ayer y hoy de mañana también se habló de que no hay un método único, ¿sí? No existe un método único a la hora de incluir, y en el autismo en las investigaciones también salía que no hay una fórmula, no hay una receta para poder hacer, debemos aprender y construir a partir de la propia experiencia y la experiencia de otros. Hoy es un gusto que se esté llevando a cabo en Uruguay este congreso, ahí felicitar en este caso a Sofía como en representación de la organización, pero bueno, también los intercambios que se van dando en los pasillos con los distintos conferencistas, ponentes y otras experiencias de asociaciones académicas, no académicas, asociación de padres, representantes de familiares y demás, es lo que va ayudando a saber qué funciona y qué no funciona. Y dentro de las instituciones educativas, el poder trabajar en esas redes con la familia, el poder trabajar con los docentes que ya han conocido a esos chicos y cómo van pasando, y a veces esas que se llaman las buenas prácticas, ir pasándolas y no quedar un docente con esa formación o información, sino bueno, compartirla, pasar y no sesgar esa información y poder trabajar en esos equipos. También lo que es la evaluación del alumno con el contexto, ¿sí? Como un desafío también que debemos tener como futuros formadores, lo que es justamente la evaluación de la trayectoria, desde la competencia, desde lo que puede, no desde la dificultad que ese chico con TEA tiene, que a veces nos marcamos en todas las dificultades, sino desde lo que puede lograr, ¿sí? Yo siempre me acuerdo mucho la frase de un rector que yo había tenido cuando me estaba formando, que siempre él decía que tus ausencias no nublen tus presencias. O
sea, no a partir de lo que no puede hacer una persona, olvidarnos de todo lo que puede lograr esa persona y llevar adelante. Entonces, la evaluación siempre tiene que estar en la trayectoria de cada sujeto lo que va desarrollando. Como decíamos hoy en la primera gráfica, la neurodiversidad, ver que hay un proceso, sobre todo que el proceso se vaya dando, ese logro académico, en aquello que hablaban el otro día, creo que Cecilia Simón cuando presentaba el índice, que también hablaba esto del aprendizaje, bueno, esa trayectoria que va teniendo el alumno, más que el logro en sí, es cómo va superando y haciendo esa trayectoria. ¿Sí? Y sobre todo, a la hora de evaluar, diseñar para las competencias, para lo que puede lograr y puede llevar a cabo ese alumno. Entonces, no es, como recién también decía Claudia, no es, claro, ni más ni menos, sino la igualdad de oportunidades, el poder acceder a ambientes y entornos saludables que promuevan el desarrollo, no es pedir ni más ni menos, sino pedir como una igualdad y un derecho a oportunidad en los distintos niveles formativos que el alumno va pasando y circulando en el sistema educativo. Entonces, el otro día me gustó, porque también cuando terminó la conferencia, en esta frase que citó el equipo de Cecilia Simón, con Gerardo Cheite y demás, que hablaba del profesor Tony Wood, que en realidad la inclusión es un proceso. Todo esto que venimos hablando es rever permanentemente nuestras prácticas como docentes, llevar más que un proceso, hablamos como una filosofía de vida, de poder llevar no solo dentro del aula, sino fuera del aula también estos principios de lo que es la inclusión, que por supuesto vamos a encontrar muchos dilemas permanentemente, pero bueno, el compartir, el tener una red de salir adelante. Cuando empezamos hablando de 4 aspectos a lo largo de esta exposición que hice, que está relacionado con la diversidad funcional, entender que todos tenemos una diversidad funcional, aceptarla como parte del ser humano. Las personas que tienen autismo están dentro de esta neurodiversidad o neurodivergente, de entender que a partir de su funcionamiento, las barreras que puedan surgir en el ambiente van a hacer que esa persona esté en una situación segregada o pueda estar en riesgo de exclusión o no permanecer en el sistema. Y también hay facilitadores, ¿sí? Todo aquello que facilita. En las investigaciones también, lo que nos salía, que me olvidé de comentarles, es lo que está relacionado también que muchos docentes hacen muchas prácticas inclusivas sin saberlas, ¿sí? Porque a veces exigimos o se piden ciertas cosas y vemos que tienen como iniciativas, por eso esto de compartir esas experiencias que tienen, ¿sí? En algunas escuelas rurales que hemos hecho algún estudio, daban justamente que la maestra de escuela rural muchas veces al trabajar por multinivel, el trabajar con el alumno con mayor un desarrollo en algún área mejor que otra y con ciertos desafíos en otro, al juntar los alumnos funcionan mejor. Entonces ahí justamente el poder trabajar de esa manera como un facilitador, las redes de apoyo y demás. Luego ahí me centré un poco en las actitudes docentes, pero yo diría de todos los profesionales. A medida que vamos creciendo en el sistema, yo me encuentro más en un sistema universitario, donde también hay ciertas barreras, y la idea justamente es también, cada vez que se va dando mayores oportunidades, se van eliminando esas barreras, va a ir llegando más alumnos neurodivergentes o con diversidad funcional, y también nos va a ir cambiando las prácticas en los distintos niveles, como ya viene pasando. La formación que tiene que ver con estos desafíos, también conocemos que en Uruguay el Instituto de Formación Docentes, profesionales, de maestros, profesores y las distintas universidades vienen cada vez más formándose en materias, asignaturas, seminarios que tienen que ver con la educación inclusiva, ¿no? Primero empezamos a hablar siempre, que es el debate, y ayer justo salió una de las preguntas, desde la inclusión educativa, hablamos de educación inclusiva y esperemos en breve empezar a hablar de una convivencia educativa, ¿no? De esa aceptación de todos, no es tolerancia, sino esa aceptación de esa diversidad que debemos tener como distintos formadores. Entonces, la idea es que en un par de años, capaz que no muchos, volver a encontrarnos y cuando haga una pregunta y diga, bueno, ¿cuántos conocemos personas que están del espectro del autismo en distintos niveles, cada vez más manos, también a nivel de universidad? Porque de esa manera creo que también generaremos una sociedad más justa, igualitaria y una mejor convivencia para todos. Así que por ese lado, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Le damos la palabra a Lourdes Montes. Gracias, Sofi. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y muchas gracias por acompañar. Bueno, voy a empezar leyendo un texto. Voy a tratar de que no se duerman, porque a esta hora de la tarde es un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Se llama Violencia en el autismo, un reconocimiento indispensable.
¿Es violento?, preguntaba la pediatra a la mamá aquel día que lo llevó por primera vez cuando tuvo que cambiar de médica porque la anterior se había jubilado. Entonces, una vez más tragó saliva, suspiró para adentro y con aquella opresión en el pecho que le generaban esos momentos, empezó a hacer de nuevo el tan repetido cuentito que debía hacer cada vez que alguien, terapeuta, médico, enfermero, docente, pariente no tan cercano, vecino, usuario del mismo bus, del mismo ascensor, la misma plaza o la misma vereda, solía preguntar. Llegó a la casa un poco angustiada por escuchar la pregunta que justamente una médica le hiciera. En casa esperando estaba la terapeuta de su hijo, una psicóloga que trabajaba hacía mucho tiempo con él. No pudo Vial comentarle, como esperando su complicidad, o mejor dicho, algo de comprensión. La respuesta fue contundente. ¿Violento? ¿No le dijiste, tiene 5 años? Entonces ella sintió que no estaba tan mal, o que no estaba tan sola. Se sintió más segura y fue afianzándose en un proceso de resiliencia y empoderamiento. Una palabra que, aunque estaba de moda, nunca le había gustado mucho, tal vez por la connotación de poder que tiene. Un poder que justamente siempre, y aún más de ese momento, imperaba cuestionar. Y así fue. Primero fue a indagar a las ciencias naturales, sí, a la medicina, esa que repetía una y mil veces con vehemencia, es violento, tal vez para saber si había algún fundamento ante tal afirmación, y se encontró con lo siguiente. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como una amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánta cosa decía aquello? ¿Cuánta se pasaba por su cabeza cada vez que pensaba en palabras como privación o mal desarrollo? ¿O mal desarrollo por privación de una educación inclusiva sería por segregación o marginalización? La cuestión es que lo que estaba buscando era la violencia de su hijo, no hacia su hijo. Por eso, esas no serían válidas, estas premisas, desde esa perspectiva. Comenzó de nuevo. Uso intencional, poder, amenaza. ¿Podría tener un niño de 5 años o uno más grande con autismo esas cualidades? A ella le gustaba hablar de sus fortalezas, porque ya se hablaba tanto de sus debilidades que pareciera que todo aquel asunto se tratara solamente de eso. Pero bueno, intención de poder, amenazar, en una condición justamente con la capacidad de socialización, con el simbolismo o el sentido figurado, algo resentidos. Parecía bastante poco probable que algo de eso pudiera ser posible. Y fue así que siguió indagando, ante tanta insistencia, pero en las ciencias sociales, esas que también lo expresaban tantas veces, en la educación, en la escuela, esa que también preguntaba cuasi inquisidoramente, ¿es violento? ¿Es violento? Y se encontró con lo siguiente. La violencia es todo poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos, disimulando las relaciones de fuerza en las que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, es propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza. Bourdieu, 1977. Allí tendría de nuevo otro significado, no en el plano de lo físico, sino en el del simbólico, pero que a la vez tendría una concordancia con la definición de la OMS, la de imposición y la de dolo, intención de dañar. A partir de allí, estas definiciones la acompañaban en cada ocasión pública en que hablara del tema, en cada presentación y en cada charla. Esa idea de violencia le parecía cada vez más alejada de aquel niño y de lo que hoy es ese adolescente de 14 años. Y se alejaba cada vez más de todos y todas las personas que conociera durante estos 14 años.
aunque que transitaba el camino del autismo. Un camino sin retorno, sin vueltas, sin vericuetos, sin dobleces. Sinuoso sí, con altibajos, algunas cosas predecibles y muchas sorpresas, de todos los colores. Pero violencia de esa, buscó y allí nunca encontró. Tal vez podría buscarla en las familias cuando levantaban a sus hijos a puro grito y zarandeo porque demoran en tomar la leche y están apresuradas. En esos que insultan a las 7 de la mañana el auto que va adelante despacio, o a ese que toca bocina más apurado aún. En el chico que lleva la trincheta a la escuela para que no le roben la merienda. Bueno, mejor en ese no, porque tal vez en ese podríamos buscarlo en la sociedad que lo dejó al margen. Buscarla en la mamá y el papá que no dejan juntar a su nene con su nena, en los que no lo invitan al cumple, en la cajera del súper que atiende de mala cara porque le tocó la golosina, en el papá de la cola de los juegos del parque, sí, ese que tiene más ansiedad que él y que está compitiendo con los niños por los derechos de su hijo, que están siempre antes que los de los demás. Buscarla en ese docente que si pudiera elegiría a sus alumnos con la vara de la perfección o de la normalidad y que muchas veces lo logra. En la escuela que le cerró la puerta diciendo, autistas no aceptamos. En el club, en el del cine, en el del teatro, en el de la playa. Ah, sí, porque estos niños no solamente van al médico, también pasean y se divierten. Tienen derecho a la recreación, al juego, al ocio. ¿Violencia? Violencia es pensar que no. Por eso impera cambiar tu mirada. La violencia tiene una fuerte carga intencional, simbólica, de imposición. Nada de eso hay allí. No lo busques, no juzgues, no hagas lectura fácil ni reduccionismo. Un niño o un adolescente con autismo puede tener una crisis de ansiedad sensorial ante la dificultad de no poder comunicar lo que siente. Puede tener una reacción corporal, algo brusca o fuerte, pero nunca se ensañaría ni querría lastimarte como muchas otras personas. Ante esa situación, lo importante es tu actitud, la diferencia la haces vos, cuidándote y cuidándolo, desde lo físico, desde lo afectivo, previniendo desde lo psicológico, desde lo humano, conteniendo sin dramatizar y sin estigmatizar, porque el dolor físico no es el que duele, no es el que perdura. El que perdura es siempre el emocional. Desemocionaliza ese embate. Nuestras emociones obedecen a nuestra sensibilidad. Nuestra sensibilidad es cultural. Urge reflexionar, deconstruirla y trabajarla. Por último, les propongo hacer un ejercicio. Imaginemos que vas caminando por la calle por una vereda angosta de Ciudad Vieja o del microcentro de cualquier ciudad de nuestros países. Ahora pico, un día de calor. Todo el mundo apurado con sus teléfonos resolviendo asuntos urgentes. Un señor te pecha, medio fuerte, se da vuelta y te dice, discúlpame, fue sin querer. ¿Estás bien? Sí, no fue nada. Respondes. Olvidas rápidamente ese episodio y el dolor del pechazo desaparece automáticamente. A los pocos días te encontrás un machucón en el brazo y seguramente no te acordás de qué se trataba, porque emocionalmente no te afectó nada. Sin embargo, al día siguiente, viene otro más apurado que el señor anterior, te mira con forma desafiante y te lleva por delante, porque justo la pasada es angosta. Y te dice, ¿te podés correr, por favor? Y te pecha. Sin poder creerlo, lo mirás muy asombrado y te increpa diciendo, fuck you. ¿Te podés correr de nuevo? Acto seguido, te vas sin poder creerlo. La fuerza física ejercida y el dolor inmediato es idéntico al del otro episodio. Pero te aseguro que físicamente ese dolor te va a durar días. Vas a volver a tu casa, a tu trabajo indignado y te quedarás pensando el día entero cuánta bronca y dolor, hasta llegar a tu casa y encontrar consuelo emocional en tus seres queridos
a ese acto tan, pero tan violento. El machucón te lo vas a mirar un montón de veces en la semana y te va a volver a doler cada vez, porque la huella que te va a dejar va a depender de eso, de la intención de dañar, de la imposición del poder, porque esa es la verdadera violencia, esa que no existe en las acciones de las personas con autismo. Si cambias tu percepción, cambia tu mirada. Si cambia tu mirada, el mundo será más empático, más justo y mucho, pero mucho menos violento. La diferencia es tu actitud, siempre. Bueno, termino por acá, pero me quedan 5 minutos. Voy a hacer esto. Bueno, todo esto era lo que tenía para presentar y me arrepentí a último momento. Le doy las gracias a los compañeros. Esta era mi hoja de ruta, porque bueno, vengo en representación de 2 asociaciones, de AFAUCO, Amigos y Familias de Personas con Autismo de la Costa, quien conformó, entre otras asociaciones de 13 departamentos del país, la Federación Autismo del Uruguay. Desde nuestra asociación realizamos acompañamiento integral a las personas con autismo y sus familias. Promovemos la investigación y la formación en educación inclusiva desde nuestro equipo docente. Promovemos derechos y planificamos también integralmente la vida adulta. Pero generamos, entre muchas asociaciones más, como dijimos, la Federación Autismo del Uruguay, que hace un acompañamiento a nivel territorial, articula con profesionales y familias e impulsa también acciones de derecho. Pensamos que la incidencia de sociedad civil tiene que ver justamente con estas articulaciones, con estas generaciones y creaciones de redes, grandes redes que realizan este entramado y articulan en distintos espacios de participación activa, propositiva, y no quedarnos solamente en la demanda. Creo que esa es una gran cuestión que necesitamos entender como sociedad civil, sin desmedro de que la demanda es parte también de los derechos, de nuestros derechos, de los derechos de nuestras familias que se tienen que cumplir. Creamos entonces en 2014 el Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva, organización por la que expusimos ayer, presentando la figura del acompañante pedagógico, una figura esencial que estamos intentando definir, o mejor dicho, ya la definimos en un documento que aprobó la Agencia Uruguaya de Cooperación Técnico Japonesa, y bueno, quisiéramos que se tome, como ya la ha tomado una institución universitaria privada en este país, en base a ese documento. Creamos la Alianza de Organizaciones para los Derechos de las Personas con Discapacidad, articulamos con la Institución de Derechos Humanos, en el marco en donde bueno, hicimos ese documento, entre otras cosas, y otras acciones que ya les voy a comentar. La Federación de Autismo participa en la Comisión Honoraria de la Discapacidad y desde el grupo de trabajo participamos en justamente quienes son organizadores de este congreso, la Comisión de Continuidad Educativa y Socioprofesional para la Discapacidad. Como logros y avances, y bueno, pensar en la incidencia desde sociedad civil, pensar en justamente tener un activismo que pueda generar política pública. Empezamos con, y ahí fue que se creó la alianza y el grupo de trabajo, empezamos con la elaboración del informe alternativo para ONU, empezamos en 2013, ahí puse 2014, lo presentamos en 2015, fue un trabajo muy arduo, y en 2016 vinieron las recomendaciones y bueno, todo eso que está todavía mucho ahí pendiente. Para hacerles un ejemplo, ¿no?, de lo que podemos llegar a incidir como sociedad. Me acuerdo que en ese informe se hablaba de accesibilidad comunicacional y no se mencionaba, por ejemplo, los sistemas alternativos aumentativos. Bueno, obviamente que pusimos el grito en el cielo y se puso. A partir de ahí, bueno, generamos 20 párrafos y teníamos que llegar a sintetizar a 2. Y en esos, me acuerdo que dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo este material? Bueno, vamos a proponer la creación de un protocolo de educación inclusiva. Bueno, comenzamos a articular con la comisión y se generó ese protocolo en 2017. Y acabamos de revisarlo y actualizarlo en 2021. Y esto lo digo, en realidad, porque, bueno, vos lo sabés muy bien, ha sido una participación activa. Hemos sido
hacedores de estos documentos en gran medida. ¿Tá? Llevamos la propuesta a la Institución de Derechos Humanos de un protocolo de no rechazo y discriminación para centros educativos, y nos parecía que eso no podía venir solo también, tenía que venir acompañado de una campaña. Bueno, hicimos la campaña, se convocó a todos los organismos del Estado, o sea, todas iniciativas, ¿tá?, de sociedad civil. Bueno, el documento del cual les hablé, que lo pueden buscar en la web, hacia una definición del rol del acompañante pedagógico, y tenemos un gran trabajo desde hace 3 años en el baremo, en la creación del baremo único. Bueno, como posibilidades docentes, a ver, yo soy docente, doy clase de educación inclusiva, y justamente de las cuestiones que más resalto es que está bien, sí, escuchen a Matías que le va a decir unas cosas divinas, porque de verdad es un genio. En lo que tiene que ver la especificidad del autismo, pero no nos enloquezcamos. O sea, no necesitamos ser expertos en autismo para generar educación inclusiva en el ámbito docente. No es desde la especificidad. Necesitamos, es más, estoy convencida que algunas características generales ya las sabemos todas, perdón. Todos hemos tenido cruces y que en la docencia lo tenemos permanentemente con estudiantes con autismo. Hay cuestiones que tienen que ver con la anticipación, con generar un sistema de comunicación adecuado, personalizado, con un ambiente amigable desde lo sensorial. Ya. Que obviamente ya la sabemos. Lo demás es articular con las familias y conocer, aprovechar ese bagaje que tienen las organizaciones y las familias, ¿tá? Generar conciencia social sobre la diversidad como un valor, ya describo las imágenes. Apertura y flexibilidad, comprensión y respeto. Ahí tenemos 3 imágenes justamente de la campaña No Pueden Decir No, que no las puedo leer de acá, perdón. Una dice, ¿por qué promover la educación inclusiva? Bueno, en letra grande dice potencial humano, obviamente. Gracias. No, Matías. Bien. ¿Por qué promover la educación inclusiva? Porque reconoce la diversidad del potencial humano. Todos y todas somos diversos, como dijo Nacho. Bien. Sí, dicen todas, no pueden decir no porque es de la campaña No Puede. Educación inclusiva, desafío de educación de calidad para todas las personas. Esto lo dice la UNESCO también y el ODS 4. ¿A quiénes beneficia la educación inclusiva? A estudiantes, docentes, porque ayuda a sortear barreras. Muchas gracias y le doy la palabra a Mati. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro ponente internacional, Matías Cadaveira. Cuando quieras. Muchas gracias. Y encima tengo que decir algo interesante, según Lourdes. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, la charla de 10 minutos se basa en función de una pregunta que articulamos en trabajo previo de forma virtual, así que agradezco a Sofía, a todo el equipo y a la organización, porque hubo un trabajo también previo muy interesante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las claves a considerar para los procesos de educación inclusiva de personas dentro del espectro autista? A modo de resumen, y no me considero un experto en autismo, pero coincido plenamente con lo que Lourdes dijo del trabajo colaborativo y también con lo que dijo Claudia e Ignacio con respecto a vencer barreras y obstáculos, sobre todo prejuicios y enfrentar miedos. Las personas autistas con frecuencia presentan desafíos en la comunicación e interacción social, presentando conductas o intereses absorbentes y repetitivos. Y acá me animo a ponerlo en preguntas más que pensarlo como una definición puntual, lo que podría dificultar aún más su proceso de inclusión educativa. Y lo pongo en preguntas porque habría que ver quién dificulta, si las propias características del alumnado del estudiante con autismo o percibirlo como una dificultad porque tal estudiante se sale de la norma. Hay habilidades selectivas, fortalezas e intereses. Hablamos de intereses absorbentes. Muchos adultos autistas hablan de pasiones. Y dependiendo de los niveles de apoyos que cada estudiante con autismo necesita o precisa, van a variar también estos apoyos, o mejor dicho, estos intereses. Por lo general, muchos prejuicios nos llevan a pensar que porque sos autistas te van a gustar los dinosaurios. No a todos los autistas les gustan los dinosaurios. Hay muchas personas que son fan de los dinosaurios que no son autistas también. Y también encontramos altas habilidades y esta doble excepcionalidad en el 30% de las personas autistas. También encontramos personas con desafíos cognitivos o con discapacidad intelectual
que también tienen intereses absorbentes. El mío, por ejemplo, es el autismo. El de ustedes seguramente si empiezan a indagar o han tenido una infancia o una adolescencia o una adultez donde coleccionan cosas, por ejemplo. O les gusta un estilo de novelas. Y de repente estos intereses, más que pensarlos como algo patológico, porque básicamente para enfrentar un diagnóstico de autismo tenés que cumplir con determinados criterios y, digamos, cuestiones puntuales. Estos intereses son uno de estos criterios y en la foto, de paso la describo, es un adulto que imita y copia a los intereses de una niña. O sea, seguir los intereses de la persona autista va a ser una gran ventaja, sobre todo para crear un puente de interacción para con ellos. ¿Qué tan restringidos, si yo entiendo estos intereses como una posibilidad para puentear, o mejor dicho, no puentear, sino establecer un puente para esa interacción? ¿Qué tan absorbentes son, si yo los utilizo también para la interacción? ¿Y por qué no seguirlos? Seguir los intereses. Básicamente me enfrento con una cuestión motivacional, si yo me acoplo. Cuando hablamos de autismo hablamos de dificultades en la imitación, y esto hay muchos estudios que lo validan con las neuronas espejo, ¿no? Como estas que explican las dificultades de imitación social de muchos autistas. La contraimitación vendría, más que estar esperando que el autista imite, la contraimitación o el joining es que el adulto que empieza a hacer conductas parecidas a lo que la persona autista está haciendo para crear un código en común. ¿Qué tan inflexibles somos nosotros al querer enseñar de una sola manera? Y ahí hablamos del concepto de la doble empatía. Se piensa que muchos autistas tienen dificultades de empatía, o incluso hay algunos autores que han hablado de ceguera mental, esta imposibilidad de ponernos en el lugar del otro para inferir pensamientos, deseos o emociones de la otra persona, o que el mismo autista piense en relación a las otras personas. Y en esta doble empatía nos olvidamos. En principio que hay muchos autistas que se consideran hiperempáticos y que como siento demasiado prefiero aislarme porque es un montón la información emocional que recibo. Y en el concepto este de la doble empatía se habla de que estamos todo el tiempo focalizando los desafíos y dificultades de las personas autistas en vez de estar centrándonos nosotros en ser empáticos nosotros para entender qué apoyos necesita la otra persona para realmente pensar en equidad, igualdad o justicia. Vive mandándolos a hacer evaluaciones a las personas autistas. Evaluación neurolingüística, evaluación de la inteligencia, funciones ejecutivas, perfil sensorial, evaluación del desarrollo dependiendo de las edades que tienen, evaluación de transición a la vida adulta, neuroimágenes, resonancias magnéticas, polisomnografías, anestesia, rayos y mucha sobreexposición a cuestiones supuestamente de rutina médicas cuando no siempre son necesarias. Sin embargo, el concepto, más que pensar la importancia en el coeficiente intelectual, el concepto de flexibilidad cognitiva o coeficiente madurativo son muchos más importantes, sobre todo porque el de flexibilidad cognitiva no se enfrenta continuamente a encontrar soluciones ante problemas que nos pueda aparecer en la vida diaria. ¿Qué tan flexible es uno para, bueno, Lourdes nombró la palabra resiliencia, y tiene que ver un poco con eso, con enfrentar la adversidad, sortear y seguir. Este concepto está muy ligado al perfil comunicativo también y a las dificultades que encontramos en los desafíos de personas con autismo para poder comunicarse y poder encontrar códigos sociales y códigos comunicativos en común. Personas autistas que pueden ser preverbales, personas autistas que pueden ser no hablantes, que usan o que no usan un sistema aumentativo o alternativo en la comunicación, o personas que pueden ser hiperverbales. Incluso siendo hiperverbales encontramos desafíos en la pragmática del lenguaje, que son el uso social del lenguaje, ¿no? Dificultades en la literalidad, en el uso simbólico del mismo, o en el uso de refranes, metáforas, dobles sentidos. ¿Qué puentes ofrecemos nosotros? Por lo general, ninguno. Y pienso en la intérprete en lengua de señas, y que muchos de ustedes son de la comunidad sorda, y que yo no me considero inclusivo, de repente. Y ella estuvo invisibilizada hasta recién. Bueno, ustedes la veían, pero no la habíamos nombrado, así que muchas gracias. Códigos. Códigos sociales compartidos. Códigos sociales que, cuando vemos la diferencia en el de al lado, que no comparte los mismos que los míos, no siempre nos animamos a oficiar de traductores o ofrecer apoyos. Este es un apoyo para mí, que cuando me lo saco, por lo general es porque estoy más ansioso y nervioso y trato de verlos a todos nublados y es como... Pero
hoy estoy tranqui. Y pienso que le di un apoyo a Lourdes también, sacando una foto. Y ella me dijo, más apoyo, por favor, amplíame. Y lo pudimos hacer. Me resulta más que importante pensar el concepto de la regulación emocional en conjunto con la regulación sensorial. El ruido del ventilador del aire acondicionado me mató toda la hora. Soy bastante hipersensible auditivamente. No me considero hipersensible en relación a otros sistemas sensoriales, pero muchas veces me encuentro como amacándome así o sonándome los dedos. No me lastimo los pellejitos, pero en algún momento lo he hecho. O muchas cuestiones que son considerados comportamientos repetitivos son juzgados como parte de los criterios para identificar el autismo. Sin embargo, stimmings como tu piernita, deja de moverla, querida, no. Pero docentes que dicen quédate quieto, presta atención, sentate bien. Como si yo no pudiera copiar parado, por ejemplo. ¿Por qué no? Si termino copiando mejor parado que sentado. Me molesta mucho cuando entro a un lugar y me dicen, ¿te quieres sentar? No, estoy sentado hace una hora, por favor. Y tenemos un input sensorial todas las personas. No sé cuántos serán, pero serán más o menos 60 personas, un promedio. Ella, que mueve mucho sus manos. Los 4 que trato de ignorarlos porque ya los 10 minutos se pasaron. Conozco mi perfil sensorial a partir de acompañar personas autistas. Es muy importante que lo conozcan. Tiene que ver con un paradigma que es el de la integración sensorial. Y piensen básicamente en un embudo que tiene que ver con el registro del input sensorial de toda esa información que nos llega desde adentro nuestro y desde el afuera a través de 8 sistemas, que son los 5 que conocieron de la escuela. Gusto, olfato, vista, tacto. Uno más por ahí. Vestibular, propioceptivo e interoceptivo. Es importante conocer el perfil sensorial porque vamos a entender y decodificar qué tipo de información sensorial va a desorganizar o va a provocar una conducta desadaptativa en esa persona y cuáles pueden llegar a ser los puntos de retorno para que esa persona pueda identificar o yo ayudarlo a hacerlo en la luz amarilla del semáforo para no desregularse por completo porque después es mucho más difícil, digamos, lograr la calma. Esos puntos de retorno son importantes para no llegar a un colapso emocional o a un meltdown. Y ahí ya pensamos en el concepto de corregular. Ningún niño o adolescente se regula solo. La autorregulación con suerte llega a los 25 años, que es el momento en donde termina de madurar el cerebro, y se ubica en este lóbulo, que es el lóbulo prefrontal, y básicamente todos acá tenemos dificultades de regulación emocional. Así que nadie, ningún adulto desregulado puede corregular a nadie. Y si un niño desregulado no se puede regular a sí mismo, necesita un adulto que lo corregule. Así que cambiemos acciones impulsivas o retos u obligaciones por reacciones, más que reacciones, calma y acciones más lentas. Por último, pienso que es importante el perfil cognitivo y las funciones ejecutivas. No sé si tanto, pero sí es importante entender que la ansiedad es una compañera de ruta en la vida de las personas autistas, en la mía también, y entiendo en la vida de todos. Pero la incertidumbre sobre todo, esta intolerancia a la incertidumbre y esta necesidad de entender que la anticipación es clave para organizar la conducta de todos. Pero también es difícil, o sea, la pregunta es si se puede anticipar todo, ¿no? La dificultad es como si se puede o no se puede anticipar todo. Yo creo que no. Tenemos que trabajar la flexibilidad también desde ese lugar. Y cómo medimos nuestras ansiedades en el proceso de inclusión, como adultos que coeducamos y co-criamos también. No siempre coeducan, digamos, educan o crían los padres, coeducamos y co-criamos adultos como terapeutas, docentes, profesores de algún deporte. Y me parece que ahí nos olvidamos, sobre todo cuando empezamos a culpabilizar a los padres. O bueno, esa violencia viene de casa. ¿O viste a la madre vos también? Bueno. Claro, la madre, porque el padre es ausente, Lourdes. No zafan tampoco. ¿Estamos bien? Bueno. No, bueno, podemos ampliar un poquito con respecto a la ansiedad. Cuéntenme ustedes algo que les produzca ansiedad, que sepan que les da ansiedad. Por ejemplo, la vierme que escuchaba recién. Eso no sé si me da ansiedad a mí. Pienso que le da ansiedad a esa persona que lo estaba haciendo. ¿A vos sí?
sería como la misofonía. ¿Vieron? Bueno, Nati Oreiro es de acá, chicos. Nati Oreiro presenta misofonía, ¿no? O al menos es lo que ella comenta, que no es muchos medios argentinos hablaron de daño neurológico. Tiene que ver con la hipersensibilidad auditiva, pero está muy ligado a cuestiones también obsesivas que yo no estoy pudiendo tolerar. Por ejemplo, los ruidos para comer o el mascar chicle. ¿Qué les da ansiedad a ustedes? ¿Cómo? ¿Te da asco? ¿Te puede dar asco? Aprende a comer. Te sale la violenta. Está bien, está bien. ¿Le enerva o come con la boca abierta? Ella es tu madre, es bastante joven. ¿Qué más les da ansiedad? A mí el sonido de masticar. Me pasa cuando estoy con la merienda. Tengo que hacer fuerza, apretar mis manos, no sé, mirar para otro lado. Pero el ruido... Eso que acabas de explicar, esto de tengo que hacer fuerza, apretarle mis manos, y justo ella se abrazó, por si no la vieron, esto tiene que ver con este tacto profundo, esta propiocepción. Los terapeutas más, digamos, conductuales de los 80, ante una disregulación conductual era, te trabo en el piso y te doy contención. Hoy en día sería, ¿necesitas un abrazo? No, salí. Bueno, papá o mamá o Mati, si soy el terapeuta, se va a quedar acá esperando hasta que vos estés tranquilo, pero yo me ofrezco como un apoyo para esa corregulación, más que exigir que el otro se tranquilice a la fuerza. ¿Qué más le da ansiedad? Esperar. Cuando algo es a una hora, tú estás en la hora y gran parte llega después, ¿no? Y vos tenés que controlarlo, decir, vamos, respeto, entrar, ¿no? Y ahí me pasa yo trabajo con adolescentes y con adultos en el nocturno. Y bueno, van llegando a la clase, empezó con uno, después 10 minutos otro y otro. Me ha costado mucho. A esta altura de mi carrera ya no es como, pero en los primeros años era. Me quedo pensando en el respeto por las normas y la inflexibilidad también. Porque si bien tiene que haber como respeto, porque por algo acordamos un horario y por algo vinimos a un horario en particular para esta charla, hay cierta también inflexibilidad con respecto a las normas, ¿no? Como, ¿cómo te llamas? Norma, no. Como esa cierta inflexibilidad de, esto tenía que ser así. Bueno, muchas veces esto tiene que ver particularmente con horarios, así que está todo bien, pero en autismo, muchas veces las dificultades en los momentos de transición es clave para entenderlo. Y me falta poner acá momentos de transición, ¿no? Como esta anticipación, porque no son chicos que les cuesta bañarse, sino que por lo general les cuesta ir a bañarse, pero después les cuesta salir de la bañera. Entonces no es que le cuesta bañarse, mamá, sino particularmente que es esta dificultad de dejar lo que estoy haciendo y que encima me daba placer hacerlo. Y a veces también pienso en muchas estrategias que tienen que ver con la toma de decisiones o las elecciones personales, donde por lo general imponemos y no preguntamos. O peor aún, preguntamos, ¿querés darle un beso a la abuela? No, dale un beso a la abuela. ¿Para qué le preguntaste si te dice que no y no le estás respetando la decisión? Así que me parece que las preguntas están buenísimas. Me gusta mucho la estrategia de 3, la tercera es la vencida. Mi vieja la tercera me fajaba. Acá sería distinto. Sería la primera pregunta, ¿querés dejar la compu ahora e irte a bañar o en un ratito? No quiero seguir en la compu. Ok, lo respeto. La segunda vuelvo a preguntar, ¿querés irte a bañar ahora en un ratito? No, en un ratito. Y la tercera no pregunto, vamos a bañarnos. Y se apaga la compu o lo que sea. Me he llegado a ir a dormir con el wifi de mi hijo, con el modem. 2 veces. Pero bueno, nada, pienso en lo sensorial y pienso en cómo los adultos, sobre todo los docentes, siguen imponiendo respeto a través del grito, quédate quieto, sentate bien, presta atención, en vez de entender que la palabra tal vez más fidedigna del autismo tiene que ver con la palabra espectro. Si bien suena media fantasmática, habla más que nada de la diversidad neurológica y de este arco iris, y en relación a la atención también hay como un espectro amplio, ¿no?
podemos pensarlo en dos aspectos, desde la atención en objetos hacia la atención a personas, esta atención más focalizada en objetos hasta la atención social, o podemos pensar en que muchas personas con autismo presentan también comorbilidades, entre ellas el déficit atencional, pero por otro lado, la misma persona que tiene diagnóstico de TEA más TDAH tiene la posibilidad de hacer hiperfoco. Esta atención sobrefocalizada en cuestiones de sus propios intereses. Así que ojo con lo de déficit atencional, porque a veces pienso que el déficit atencional es más producto del déficit motivacional de los docentes. Así que nada, es fácil, no es tan difícil integrar, y los procesos de inclusión educativa por lo general son mucho pico-valle, dependiendo el docente o el coeducador que le ha tocado a ese niño o ese adolescente. Por eso muchas veces incluso estos procesos para resultar exitosos tienen que ver todavía lamentablemente con la suerte y el azar. Ojalá que sea algo más uniforme y menos azaroso. Muchas gracias, gente. Bueno, muchas gracias, Matías. Bien. Muy bien. Bueno, recibimos un par de preguntas, así que pasamos a contestarlas. Lourdes, vos ya tenés la tuya. Te paso el micrófono. Bien. Bueno, me preguntan si las 200 muestras que hemos tomado para la investigación son a nivel nacional o solo en Montevideo. Un poco la idea de las muestras y de ese relevamiento que se hizo surgió en el marco de la preparación de esta ponencia, que bueno, la propuesta que tuvo el equipo fue de contar un poco cómo viven las familias, todo esto de la inclusión educativa. Y si bien en nuestros grupos de padres hay mucha gente, somos casi 300 familias que están divididas en grupos de WhatsApp, se vive esto, las dificultades a diario. Costaba mucho poder decir, bueno, dar una medida, entre comillas, de cuáles son esas dificultades, porque se están haciendo cosas, hay muchas cosas que se hacen y de hecho hay muchos alumnos, muchos levantaron la mano recién cuando preguntó Nacho de cuántos alumnos tenían, y sí, hay muchos alumnos autistas en las escuelas y eso es una buena señal porque antes los alumnos autistas no estaban en las escuelas. Entonces surgió la necesidad de hacer este relevamiento y como ustedes saben, los relevamientos aparecen en un grupo de WhatsApp y se pueden pasar por muchos lugares y estamos muy contentos desde la organización porque tuvimos una respuesta maravillosa en muy poco rato, cuestión que nos prendió una lamparita de decir, uy, qué necesario es que las familias tengan un lugar a donde expresar todos los problemas que pasan y que no tengan que ver con aquella, bueno, la oficina que tenemos para poder de derechos humanos, para poder hacer las denuncias, en fin. Las familias se expresaron de una manera maravillosa y nosotros tomamos esos datos para poder traerles a ustedes y contarles cómo las familias lo vivimos, no para presentar una queja, sino para construir en conjunto desde esos desafíos que tenemos. Y bueno, acá con estos compañeros que cada uno en su rol trabaja para poder apoyar justamente y poder generar estrategias para esos desafíos. Así que capaz que me extendí un poquito, pero la muestra fue nacional y no solamente abarcó a los grupos de Aletea, porque obviamente el relevamiento fue absolutamente anónimo, por lo tanto, solo sabemos que son familias con hijos autistas, pero no sabemos quiénes son, ¿verdad? Así que no podría definir exactamente qué departamentos participaron y demás, ¿tá? Así que muchísimas gracias por la respuesta, me parece que es importante aclararlo. Bueno, acá me preguntan cuál es el rol y por qué es importante la formación e incorporación en el sistema educativo de acompañantes pedagógicos. Bueno, en realidad lo conversamos ayer, pero es importante explicar que muchos ya lo saben, que en este país está la figura del asistente personal. El asistente personal fue un logro de las masas sociales
que pedíamos, solicitábamos un apoyo, bueno, obviamente en un marco de cuidados. Se generó un Sistema Nacional Integrado de Cuidados y eso, pero con una fuerte perspectiva de género, además, desde un lugar de que, bueno, las familias no tuviésemos que estar, y fundamentalmente las mujeres, porque la realidad es lo que nos marca estadísticamente, más allá que no estemos o no de acuerdo, que obviamente no, vale decir, la realidad nos marca es que hemos sido las mujeres quienes hemos rescindido, bueno, lugares de trabajo, espacios de recreación y todo lo que se rescinde para generar, ponernos al servicio del cuidado, ¿verdad? Bueno, estábamos muy contentos, así lo expliqué ayer también, me parece que da para reiterarlo, muy contentas en que, bueno, teníamos también no solo esa persona, en este caso nuestros familiares, la persona en situación de discapacidad tenía, no iba a tener más, a ver, vamos a decirlo metafóricamente, una madre de mochila endosada las 24 horas, ¿está? Y a su vez nosotras también no íbamos a tener esa obligación de, porque me parece que ya ni, parece que todavía nos sentimos con la necesidad de explicar que no tenemos ganas de cuidar a nuestros hijos 24 horas, perdón, discúlpenme, o sea, estamos tan atravesados, ¿no? por una cultura patriarcal que, bueno, a todo asunto, bueno, muy felices porque se generó los primeros asistentes personales por allá por 2014, vinieron a nuestros hogares y, bueno, empezaron con nuestros hijos, pues golpeamos las puertas de las instituciones educativas y nos dijeron, no, pero ahora ustedes tienen un asistente personal. Esa persona tiene que venir acá a la institución educativa. ¿Tá? Y nosotros muy amorosamente, por aquello de decir, que dejen entrar el niño o niña, cedimos ese recurso y lo perdimos. ¿Tá? Lo perdimos en los hogares. Entonces, a un sistema carente de los apoyos necesarios, y siempre el apoyo fundamental es el apoyo del acompañante pedagógico, es el recurso humano por excelencia para generar esa articulación en un marco que tenga que ver con lo pedagógico, no con lo terapéutico, no con el cuidado específicamente. Más allá que ejerza roles de cuidado, pero el cuidado en una institución educativa también tiene una connotación pedagógica, como todo lo que sucede en la institución educativa. Y no me extiendo más, está el documento, pueden leerlo, buscarlo. La pregunta que me hacen a mí es si puedo dar más ejemplos de corregulación. Siempre escuchamos hablar de la palabra autorregulación más que corregulación y estamos de repente trabajando objetivos de autorregulación con niños de 5 años. Está mal teóricamente, a nivel de madurez cerebral, todo está mal. O sea, el adulto tiene que estar corregulando. En el aula puede ser, por ejemplo, establecer una caja de la calma, donde muchas veces vamos a pensar en el perfil sensorial y sobre todo perfil también comunicativo de esa persona en relación a qué cosas le pueden llegar a servir para calmarlo o servir incluso para gestionar su estrés. No sé, doy un ejemplo pavo, pero en esa caja de la calma puede haber un montón de cosas, ¿no? Distintos de acuerdo a los intereses y necesidades de apoyo de cada persona. Pero lo más fácil y común y comprable son los squishies, ¿no? Como, pienso también en mi silla para atención virtual, que no es una silla gamer y toda acomodada y con un montón de soportes así y ergonómica, ni nada por el estilo, es una silla Tolix, bien dura y muy incómoda, pero me fui a una bicicletería y conseguí una cámara de bicicleta y la Hyper AT, o sea, a las 4 patas, y a mí me sirve mucho. En las aulas no llevo yo esas cintas para cualquiera, porque tiene autismo, le voy a llevar una de estas, porque una vez lo vi. Si no, voy a probar primero en el contexto del consultorio o en el domicilio si ese apoyo le sirve. Y voy a tal vez pintarlas de colores y voy a llevar 5 para intervenir 5 sillas del cole y no solamente al autista que le sirve, sino que lo van a probar todos y esas sillas tal vez van a ser más rotativas. Pienso también en los terapistas ocupacionales que nos apoyamos mucho en el trabajo para acompañar personas con autismo y que utilizan un programa que se llama ¿Cómo anda mi motor? O ¿Cómo está mi motor? No sé si lo escucharon. Y que muchas veces hacen como una especie de paralelo con respecto a explicarle a los niños que su cuerpo puede funcionar como un automóvil.
Entonces, qué tan acelerado estás? Si necesito llevarlos al service, que si me hace falta más nafta. Pienso en estrategias de algo que se llama dietas sensoriales. Odio la palabra dieta, pero sería como una especie de todos los días a las 8 de la noche entra en crisis, se desregula. Entonces, bueno, todos los días a las 7 pensamos en un baño de inmersión con algunas sales de magnesio para regularlo o relajarlo muscularmente. Pensamos en música filtrada y después de ese baño, pijama, bajo las luces, no más pantallas. Pienso también en la currícula enriquecida, si tenés la doble excepcionalidad y donde yo como docente puedo decir, bueno, porque termina rápido y le va muy bien, ayuda al resto. Eso no sé si lo va a regular. Prefiero que vos como docente pienses que tu currícula para ese estudiante está quedando chica y tenés que pensar en una currícula enriquecida tal vez. ¿Qué más? Lectura, tener un buen timing y lectura de la comunicación no verbal de la otra persona. Sobre todo entendiendo que muchos procesos de desregulación conductual son producto de dificultades comunicativas. Y cuando hablamos de comunicación es comunicación social, tiene que haber presentes dos personas, no decimos es autista no hablante, por eso se porta mal o pega. O sea, muchas veces los acercamientos conductuales o un golpe o tirar una regla o romper una cartuchera tiene que ver con una expresión comunicativa. Y como hablamos de comunicación entre dos personas, entiendo que también esta lectura y este timing para poder prevenir conductas que pueden llegar a ser desadaptativas o inapropiadas a un contexto, dependen también de este adulto que acompaña. Parece que este adulto que acompaña. O sea, no, pero porque vos hablabas de los acompañantes pedagógicos o asistentes personales. La actitud es clave, la actitud del otro es clave. No sé, ayer conocí a un chiquito que tiene 11 años y los papás me decían que se desregulaba mucho, que llegaba a pegarse a sí mismo. Y yo le pregunté si se lastima. Sí, me doy bien duro. Así, ¿cómo haces? Así. Y salta la madre con la cara de terror y yo me desespero. Nunca se había lastimado este nene. Claramente yo no voy a estar viendo, a ver hasta dónde se lastima, pero voy a entender que necesito leer contextualmente lo que está ocurriendo y no voy a juzgar a ese niño o a esa persona solo por la topografía, por esto que es de lo que se ve, ¿no? Sino entendiendo un poco más al contexto. De dónde viene, cuál es su perfil, o sea, piensa en esto, perfil comunicativo, perfil sensorial, perfil emocional, y no sé si algún ejemplo más de corregulación, pero vamos a intentar pensar en este traje a medida, ¿no? No sacar un copy-paste de un manual, sino articularlo para cada persona en particular. Bueno, muchísimas gracias Matías, Lourdes, Ignacio, Claudia. Ha sido un placer trabajar con ustedes para planificar esta mesa y escucharles hoy. Aprendí un montón y disfruté un montón. Obviamente también soy bastante apasionada de la temática. Agradecer muchísimo al público asistente y también al trabajo de la intérprete de lengua de señas uruguaya. Y les invitamos a pasar al coffee break. Muchas gracias.